la comunidad de El Nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión. Dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. Me llamo Ana y lo que vamos a hacer hoy es, sin exagerar, cruzar un umbral. Hasta ahora hemos jugado con componentes pasivos, resistencias, condensadores, bobinas. Son como las tuberías, los tanques y las ruedas de inercia de nuestro sistema. Manejan el flujo de energía, pero no lo dirigen activamente. Hoy, entramos en el reino de los semiconductores. Entramos en el mundo de los componentes que pueden tomar decisiones. El protagonista de esta revolución es un material. Normalmente es silicio, que no es ni un buen conductor como el cobre, ni un buen aislante como el plástico. Es un semiconductor. Su genialidad reside en que podemos manipular su capacidad para conducir electricidad de formas increíblemente precisas. Y el primer y más fundamental dispositivo que nace de esta tecnología es el diodo. Si tuviera que describir un diodo en una sola frase, diría que es una válvula antirretorno para la electricidad. Es una calle de un solo sentido. Permite que la corriente fluya libremente en una dirección, pero la bloquea casi por completo en la dirección opuesta. Esta simple función es la piedra angular de la electrónica moderna. Es el primer sí o no binario, el átomo del control del que se construirá toda la lógica digital, incluyendo los procesadores que hoy ejecutan las más avanzadas redes neuronales. Para entender cómo funciona este pequeño milagro, tenemos que viajar al nivel atómico. El corazón de un diodo es algo llamado una unión p-n. Lo que hacemos es tomar un cristal de silicio puro y modificarlo, un proceso llamado dopaje. En primer lugar, creamos una región de tipo N, de negativo. Lo hacemos introduciendo impurezas que tienen electrones extra, electrones que no están atados a ningún átomo en particular y que pueden moverse libremente. Imaginen una sala de conciertos llena, pero con varias personas de pie en los pasillos, listas para moverse. En segundo lugar, justo al lado, creamos una región de tipo P, de positivo. Aquí, las impurezas que introducimos crean huecos, es decir, la ausencia de un electrón donde debería haber uno. Estos huecos actúan como cargas positivas y pueden moverse a medida que los electrones cercanos saltan para llenarlos, dejando un nuevo hueco detrás. Es como un aparcamiento casi lleno. Los huecos o plazas libres son los que se mueven. Ahora, aquí es donde ocurre la magia. En el instante en que unimos estas dos regiones, la naturaleza busca el equilibrio. Los electrones libres de la región N, viendo todos esos huecos atractivos en la región P, se precipitan a través de la frontera para llenarlos. Este movimiento inicial crea una zona muy delga justo en la unión, llamada la zona de agotamiento o barrera de potencial. En esta zona ya no hay portadores de carga libres. Los electrones han llenado los huecos, neutralizándose mutuamente. Esta barrera se convierte en un pequeño campo eléctrico que impide que más electrones sigan cruzando. Es como si los primeros colonos en llegar a una nueva tierra construyeran una muralla detrás de ellos. Y es esta barrera la que le da al diodo su propiedad de válvula unidireccional. Su comportamiento depende enteramente de cómo le apliquemos un voltaje externo. Cuando conectamos una fuente de voltaje de forma que el polo positivo va a la región P y el negativo a la región N, lo llamamos polarización directa. Esta configuración externa empuja a los portadores de carga hacia la unión. Los huecos de la región P son repelidos por el polo positivo y los electrones de la región N son repelidos por el polo negativo. Este empuje es suficiente para vencer la barrera de potencial. La zona de agotamiento se encoge y desaparece, y la corriente puede fluir a través del diodo con muy poca resistencia. Nuestra válvula antirretorno se ha abierto. Pero, ¿qué pasa si invertimos la polaridad? Conectamos el polo negativo a la región P y el positivo a la N. Esto se llama polarización inversa. Ahora, el voltaje externo tira de los portadores de carga alejándolos de la unión. Los huecos son atraídos hacia el terminal negativo y los electrones hacia el positivo. El resultado es que la zona de agotamiento, nuestra barrera, se hace todavía más ancha y más fuerte. La corriente no puede pasar. La válvula antirretorno se ha cerrado de golpe y bloquea el flujo. Esta relación entre el voltaje que aplicamos al diodo y la corriente que lo atraviesa queda perfectamente plasmada en su curva característica. Es el DNI del diodo, su huella digital. Si dibujamos un gráfico con el voltaje en el eje horizontal y la corriente en el vertical, vemos algo muy revelador. En la zona de polarización inversa, voltajes negativos, la corriente es prácticamente cero, una línea plana pegada al eje. En la zona de polarización directa, voltajes positivos, no pasa nada hasta que alcanzamos un pequeño umbral de voltaje necesario para vencer esa barrera inicial. Para un diodo de silicio típico,
Este umbral es de aproximadamente 0.7 voltios, pero una vez que superamos esos 0.7 voltios, la curva se dispara casi verticalmente. Una vez abierta la válvula, un pequeñísimo aumento de voltaje provoca un enorme aumento de corriente. Esta curva no es una línea recta, como la de una resistencia, es no lineal. Y eso nos lleva a una pregunta práctica. Si un diodo no obedece la ley de Ohm de forma simple, ¿cómo analizamos un circuito que lo contiene? Para el análisis en corriente continua, DC, no usamos directamente esa curva compleja. En su lugar, utilizamos modelos simplificados que nos permiten tratar al diodo como si fuera un conjunto de componentes más simples. El primer modelo, y el más simple de todos, es el modelo del diodo ideal. Es una aproximación brutal, pero increíblemente útil para un primer análisis. En este modelo, el diodo es un interruptor perfecto. Si está en polarización directa, lo consideramos un cortocircuito, un simple cable sin resistencia ni caída de voltaje. Si está en polarización inversa, lo consideramos un circuito abierto, una interrupción en el cable por la que no pasa corriente. Es un todo o nada, un 0 o un 1. Un segundo modelo, mucho más preciso y el que más usarán en la práctica, es el modelo de caída de voltaje constante. Este modelo reconoce que incluso cuando el diodo conduce, necesita esos 0.7 voltios para encenderse. Así que en polarización directa, no lo modelamos como un cable, sino como una pequeña fuente de voltaje de 0.7 voltios que se opone a la corriente en serie con un interruptor cerrado. En polarización inversa, sigue siendo un interruptor abierto. Este modelo captura la esencia del comportamiento del diodo en la mayoría de las aplicaciones en DC. Veamos cómo funciona esto con un ejemplo. Imaginemos un circuito simple, una fuente de 10 voltios, una resistencia de 1 kΩ y un diodo, todos en serie, con el diodo orientado para permitir el paso de la corriente. ¿Cuánta corriente fluye? Aquí entra en juego un proceso de pensamiento fundamental en la electrónica con semiconductores, el método de asumir y verificar. En primer lugar, asumimos un estado para el diodo. Viendo la configuración, parece obvio que estará conduciendo, así que asumimos que está en polarización directa, que está encendido. En segundo lugar, reemplazamos el diodo por su modelo. Usaremos el de caída de voltaje constante. Así que en lugar del diodo, ahora tenemos una pequeña batería de 0.7 voltios que se opone a la corriente en serie con un interruptor cerrado. En polarización inversa, sigue siendo un interruptor abierto. Este modelo captura la esencia del comportamiento del diodo en la mayoría de las aplicaciones en DC. Veamos cómo funciona esto con un ejemplo. Imaginemos un circuito simple, una fuente de 10 voltios, una resistencia de 1 kΩ y un diodo, todos en serie, con el diodo orientado para permitir el paso de la corriente. ¿Cuánta corriente fluye? Aquí entra en juego un proceso de pensamiento fundamental en la electrónica con semiconductores, el método de asumir y verificar. En primer lugar, asumimos un estado para el diodo. Viendo la configuración, parece obvio que estará conduciendo, así que asumimos que está en polarización directa, que está encendido. En segundo lugar, reemplazamos el diodo por su modelo. Usaremos el de caída de voltaje constante, así que en lugar del diodo, ahora tenemos una pequeña batería de 0.7 voltios que se opone a la corriente en serie con un interruptor cerrado. En segundo lugar, analizamos el circuito resultante, que ahora es un circuito lineal simple. Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. La subida de voltaje de la fuente, 10 voltios, debe ser igual a la suma de las caídas de voltaje. Tenemos la caída en la resistencia, I por R, y la caída en nuestro diodo modelo, 0.7 voltios. La ecuación es 10 voltios es igual a I por 1000 ohmios más 0.7 voltios. Despejamos la corriente I y obtenemos que 10 menos 0.7 entre 1000 es igual a 9.3 voltios entre 1000 ohmios, igual a 9.3 miliamperios. Y, finalmente, y este es el paso crucial, verificamos si nuestro resultado es consistente con nuestra suposición inicial. Habíamos asumido que el diodo está encendido, lo que requiere que una corriente positiva fluya a través de él en la dirección correcta, y nuestro cálculo nos dio una corriente positiva de 9.3 miliamperios. ¡Perfecto! La suposición era correcta y el resultado es válido. Si el cálculo nos hubiera dado una corriente negativa, significaría que nuestra suposición era errónea, que el diodo en realidad está apagado, y tendríamos que volver a analizar el circuito, tratando al diodo como un circuito abierto. Para concluir, hoy hemos dado nuestro primer paso en un mundo más amplio.
hemos diseccionado al diodo, entendiendo que su magia reside en la unión PN y la barrera de potencial que se crea. Hemos visto su comportamiento reflejado en la curva característica y, lo más importante, hemos aprendido a analizar su comportamiento en circuitos prácticos usando modelos simplificados y el método de asumir y verificar. El diodo es más que un componente, es la primera pieza de lógica, la primera decisión codificada en silicio. Dominarlo es esencial para poder construir cualquier cosa más compleja.